Hola, ¿qué tal, chicos? Les saluda la profesora Gladys Delgado Díaz. Estaré compartiendo con ustedes la materia de contabilidad de media. Antes de iniciar, veamos que juntos podemos vencer el coronavirus siguiendo algunas recomendaciones como lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Al salir de tu casa, utiliza y lleva tu gel alcoholado y, por supuesto, no se te olvide usar tu mascarilla. Ahora, empecemos en materia. Como objetivo de aprendizaje de la materia, vamos a aprender a manejar adecuadamente la clasificación de las cuentas con la finalidad de analizar y registrar transacciones comerciales para dominar el ciclo básico de la contabilidad. Sigamos. Como indicadores de logro, identificar las diferentes cuentas que conforman un sistema de contabilidad. Analizar y clasificar ordenadamente el sistema de contabilidad, las cuentas de una empresa y codificar correctamente las cuentas. Para darle seguimiento a este curso, vamos a necesitar de algunos materiales, como ellos: libreta, lápices, bolígrafo, una calculadora, no les puede faltar la calculadora, y una regla. Aquí tenemos una pregunta bien interesante. Aquí nos pregunta: ¿para qué nos sirve la contabilidad en nuestra vida diaria? De repente José dirá: si yo no soy un negocio, yo no soy una empresa, ¿verdad, Alan? Así que, pues veamos que sí necesitamos la contabilidad en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque la contabilidad nos va a ayudar a llevar un mejor control ¿de qué? De nuestros ingresos y de nuestros gastos. ¿Y cómo podemos llevar eso? Haciendo un pequeño presupuesto en donde vamos a colocar nuestros ingresos, que vienen siendo las entradas de dinero que vamos a recibir. Luego, más hacia abajo, colocamos los gastos, los compromisos que tenemos. Esto lo hacemos mensualmente. Haciendo la resta de los ingresos con los gastos, allí nos vamos a percatar de qué, Alan, ¿de qué nos vamos a percatar? Si restamos los ingresos de los gastos, nos vamos a percatar si el dinero que estamos generando nos va a cubrir nuestros compromisos. Entonces, si al final vemos que los números nos da en rojo, en negativo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar rápidamente con ese presupuesto. Y lo primero que tenemos que buscar es la manera de cómo incrementar estos ingresos, cómo generar más entradas. Y si ya no me alcanza el tiempo, y si ya no tengo de dónde más conseguir dinero, señores, rebajemos los gastos. Tenemos que rebajar los gastos. ¿Para qué? Para que esto nos ayude y al final no tengamos que recurrir a solicitar créditos, que esto nos va a conllevar a tener más problemas al final. Entonces no vamos a tener una vida saludable y no vamos a contar con una vida tranquila, ¿cierto? Aquí nos hace otra pregunta: ¿y qué es la contabilidad? Pues la contabilidad es la ciencia y el arte de registrar mediante cuentas todo el movimiento de dinero que se realice dentro de un negocio. Veamos que para trabajar la contabilidad existe un sistema de partida doble. Este sistema sale de las ciudades de Italia. Italia tenía ciudades comerciales y con mayor, y especifiquemos mejor a Génova. De Génova fue que salió lo del sistema de partida doble. Entonces, de aquí tenemos que reconocer a Fray Luca Pacioli como el padre que creó el sistema de partida doble, quedando este sistema como el único universal para
nuestros registros contables. Y esto se fundamenta en que si uno vende, otro compra. Si uno entrega, el otro recibe. Y no puede existir un deudor si no hay un acreedor. Y también no hay un acreedor si no hay un deudor. También tenemos que ver que en China también se originó y evolucionó la contabilidad. Entonces, algo importante y antes de que sigamos. Los contadores celebran un día al año, tenemos nuestro día, que es el 17 de mayo. Todos los 17 de mayo se celebra el Día del Contador. Pero ¿de dónde salió esta fecha? Una fecha extraña, o sea, pues esta fecha salió de que cuando se hizo la primera reunión, la primera conferencia latinoamericana de contadores, que se dio en San Juan, Puerto Rico, en 1949, ese día lo decretaron como Día del Contador, pues para que comprendamos de dónde es que surge el 17 de mayo. Ahora bien, ¿y cuál es el propósito de la contabilidad? El propósito de la contabilidad es comunicarle al dueño del negocio o las entidades económicas información necesaria y suficiente acerca de la realidad de la condición financiera de estos. Ahora veamos, aquí hay algo muy bonito y a esto le tenemos que prestar mucha atención como contadores. El contador cuenta con un código de ética. Dentro de eso tenemos la integridad, lo que es la discreción, la objetividad y la competencia. Cuando hablamos de integridad nos referimos a que un contador no puede cometer actos que desacrediten su profesión. Un ejemplo, un contador no se puede aliar al dueño del negocio para defraudar al fisco. Mucho cuidado. Discreción. ¿Por qué discreción? Porque la información que maneja un contador es confidencial y totalmente reservada. Objetividad. Aquí se refiere a que la información que proporcione un contador debe estar basado en evidencias y en hechos reales y no en información amañada a conveniencia del dueño de la empresa. Competencia, importantísimo. La competencia, ¿a qué se refiere? A que el contador o la contadora debe estar en constante entrenamiento, debe estar al tanto de los cambios de leyes, de todas las clases fiscales, de la Caja de Seguro Social, de Mitradel, del municipio y cualquier norma financiera que tenga cambios. Debe estar siempre al tanto de todo. Y por supuesto, en la parte tecnológica. Ahora pues bien, veamos los usuarios de la información contable. Aquí dice usuarios. ¿A quiénes les interesa la información de la contabilidad? Pues a dos sujetos, a los usuarios internos y a los usuarios externos. ¿Y cuáles son los usuarios internos, Elías? Vamos a ayudar. Elías, los usuarios internos de la contabilidad en una empresa vienen siendo el dueño del negocio, los accionistas, los gerentes y los colaboradores. Son los que están dentro de la organización. Esos vienen siendo los usuarios internos. Ahora bien, los usuarios externos son personas o entidades que no están dentro del negocio, pero que sí necesitan información del negocio. ¿Por qué? Aquí están principalmente los proveedores y las entidades bancarias.
A ellos les interesa conocer la situación de la empresa para saber si están aptos para recibir un préstamo o no. Ahora, ¿qué son las cuentas? Las cuentas son los registros de transacciones que están bajo un concepto y un código numérico que nos va a facilitar, esto nos va a facilitar entregar un informe de forma ordenada y rápida. Entonces, aquí tenemos como representación una cuenta T, esta que está aquí. Esta que está aquí, la cuenta T. Vamos a hacer que yo soy la cuenta T. En el lado izquierdo de la cuenta T se encuentra el lado debe y del lado derecho encontramos el lado haber. Entonces, cuando el saldo de una cuenta está en el lado izquierdo, se le denomina el débito, que la cuenta está en saldo débito. Y cuando encontramos una cuenta en saldo crédito, está en el lado izquierdo, se le denomina saldo crédito. Ahora veamos la clasificación de las cuentas. Las cuentas se clasifican dependiendo a su función y a su estructura. Cuando hablamos que es de acuerdo a su función, aquí vamos a ver lo que son las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales y las cuentas de orden. Cuando hablamos de que es por su estructura, vamos a encontrar las cuentas principales y las cuentas auxiliares. ¿Y qué serán las cuentas reales o de balance? Las cuentas reales o de balance son aquellas que están registradas en el estado de situación. Estas cuentas mantienen un saldo independientemente que continúe a otro periodo. Ella continúa con su balance. Ella no pierde su balance en el estado de situación. A lo contrario de las cuentas nominales. Las cuentas nominales tienen su periodo, un periodo contable. Ellas inician el periodo contable en 0 y al finalizar ese periodo se cierra para entonces, cuando viene un nuevo periodo contable, inician con 0. Ahora, las cuentas de orden. Estas cuentas de orden son cuentas que no afectan ni los activos, ni los pasivos, ni el capital, ni las operaciones del negocio, pero son cuentas que la empresa debe darle un seguimiento y mantener un control sobre estas. Cuando hablamos que las cuentas son por su estructura, hablamos de las principales. Las cuentas principales son las que encontramos en el mayor y en el balance. Entonces, las cuentas auxiliares son las que se derivan de las cuentas principales que van en el mayor, son subcuentas. Aquí vienen las cuentas reales y las cuentas nominales. Vamos a retroceder un poquito para que llevemos. Aquí vimos que las cuentas reales o de balance y las cuentas nominales. Esas son las que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Veamos. ¿Cuáles son las cuentas que componen estas cuentas reales? Tenemos los activos, los pasivos y el capital. Estas 3 cuentas las vamos a ver en el estado de situación. Y las cuentas nominales son las cuentas de ingresos, costos y gastos. Entonces, bien, reales, los activos son los bienes o las propiedades que tiene un negocio, que posee un negocio, independientemente que haya comprado al crédito o al contado. Si es del negocio, es su activo. Pasivo
En pasivo está todas las deudas y compromisos que genere la empresa. Aquí en la cuenta de capital son las aportaciones. Aquí vamos a encontrar los aportes de los accionistas y también aquí se van a registrar las ganancias o las pérdidas del periodo. Las cuentas nominales. En las cuentas nominales, los ingresos. Los ingresos son las ventas de bienes y servicios que realiza la empresa. Los costos y los gastos. Estos son pagos que realiza la empresa para generar sus operaciones. Sigamos. Las cuentas reales o permanentes. Aquí vimos anteriormente que son los activos, pasivos y capital. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un video. Señor director, por favor, me apoya con el siguiente video. Gracias. Clasificación de las cuentas patrimoniales. Para facilitar el análisis contable de los elementos patrimoniales de la empresa, deberás reagruparlos de acuerdo a sus características en cuentas específicas. Por ejemplo, en la oficina de una empresa hay mesas, sillas, escritorios, libreros, archiveros, lámparas, etc. Todos estos elementos los podrás agrupar bajo el concepto mobiliario de oficina. Aparte de esto, la empresa no ha pagado los insumos adquiridos con dos de sus proveedores. Ambas deudas las agruparás en una sola cuenta denominada proveedores. Como el mobiliario de oficina es un bien de la empresa, de manera contable forma parte de sus activos. Por otra parte, la cuenta proveedores formará parte del pasivo de la empresa, pues es una obligación que se debe cubrir. Las cuentas permiten agrupar las transacciones de una misma naturaleza, ordenar la información de manera simple y oportuna, y facilitar el control de las operaciones. El número de cuentas con el que trabajes dependerá del tamaño y rubro económico de la empresa. Para optimizar su manejo, deberás clasificar y codificar cada una de ellas. Las cuentas que conforman los activos y pasivos de la empresa se clasifican de acuerdo con su liquidez. Esto significa, en el caso de los activos, la facilidad con la que pueden convertirse en dinero en efectivo. Por ejemplo, es más fácil convertir en efectivo un cheque que un automóvil. En el caso de los pasivos, la facilidad con la cual la empresa puede pagarlos. Por ejemplo, es más sencillo pagar un pedido a un proveedor que una hipoteca a un banco. Las cuentas que conforman a los activos y pasivos de la empresa se dividen en tres grandes grupos. Circulante. Puede venderse, pagarse en un plazo menor a un año. Fijo. Puede venderse, pagarse en un plazo mayor a un año. Diferido. Se puede vender, pagar a plazos. Otros son las cuentas que no coinciden con ninguna de las clasificaciones anteriores. Por otra parte, las cuentas del capital contable se clasifican en capital contribuido, el cual se conforma por las aportaciones de los dueños y donaciones recibidas por otras entidades. Y capital ganado, el cual lo conforman las ganancias o pérdidas acumuladas, así como las registradas en el periodo analizado. Esta clasificación te permitirá codificar las cuentas patrimoniales de la empresa de acuerdo con su liquidez en grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó el video? Estaba súper, ¿verdad? Claro el video. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar con más explicación para que logremos entender un poquito más lo que nos explicó en el video. Pero no podemos avanzar si no explicamos por dónde nos aumenta una cuenta y por dónde nos disminuye. Entonces, veamos. Aquí las cuentas de activo aumentan por el lado débito. Y nos disminuyen por el lado crédito. En explicación anterior vimos que en la cuenta T, que lo que está en el lado izquierdo
es el débito y lo que está en la parte derecha de la cuenta T viene siendo el débito. Ok, ahora el pasivo y el capital. Continúa las cuentas de pasivo. Los pasivos nos disminuyen por el lado débito y nos aumentan por el lado crédito. El capital nos disminuye por el lado débito y este nos aumenta pues por el lado crédito. Vimos que el activo, que las cuentas de activo es lo que posee el negocio. Las cuentas de capital, de pasivo, son las deudas y compromisos que mantiene la empresa y las cuentas de capital vienen siendo los aportes de los accionistas y las ganancias o pérdidas que se generen dentro del periodo. Continuemos. Veamos entonces ejemplos de activos. Veamos ejemplos de activos. Aquí tenemos la caja. La caja menuda, este lo mantiene todas las empresas. ¿Para qué? Para cubrir cualquier necesidad de apuro que se presente en un momento dado. Siempre vamos a colocarla en el balance de situación en la primera línea, la cuenta de caja. Tenemos dinero rápidamente. Luego tenemos la cuenta de banco. Aquí es donde vamos a depositar el dinero que generamos por las ventas y también por cualquier dinero pues que tenga que entrar a la empresa, tenemos que enviarlo directamente a la cuenta de banco y queda en el segundo lugar en los registros en el balance de situación. Las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se generan por las ventas que le haces a tus clientes al crédito. Así que las registras en esta cuenta. Inventario de mercancía. Son todas las mercancías que tenemos o con las que contamos dentro del negocio para nuestra venta. Este es el inventario de mercancía. También tenemos los mobiliarios de oficina. Esto también es parte del negocio. También se cuenta como el activo de una empresa. Entonces, ¿cuáles son los mobiliarios de oficina? Rodrigo, a ver, ¿vio? No está prestando atención. Cuéntame. Mobiliario de oficina viene siendo los escritorios, las sillas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya tengo a otro que no está prestando atención. Después cuando venga el examen, profesora, no sé. Ok, otro activo, los automóviles. Cuando una empresa compra un automóvil, esto viene siendo parte del activo de la empresa. El automóvil puede ser utilizado para mensajerías, para el gerente, para el cuerpo de vendedores, así que lo vamos a registrar como parte del activo de la empresa. Recuerden que no importa cómo adquiriste tus activos, si los adquiriste al crédito o si tú los compraste con tu propio dinero. De todas maneras viene siendo tu activo. Si los compraste al contado, ¿eso qué tienes que hacer? Cuando hacemos una compra al contado, quiere decir que vas a sacar dinero, ¿de dónde? De tu cuenta del banco. Entonces, vamos a un ejemplo, vamos a decir que el automóvil lo compramos al contado. ¿Cómo sería el registro del automóvil? Le tendríamos que dar un débito a ese activo. Y a ver, Elías, ¿por qué lo tenemos que registrar el débito el automóvil al débito? Porque es un activo. Estamos aumentando nuestro activo. Entonces, como compramos el automóvil,
se hizo un cheque para comprar. Y si, a ver, José, si sacas un cheque por $20,000 para la compra del auto, ¿qué cuenta te va a rebajar aquí? Te va a rebajar la cuenta de tú. ¿Dónde tienes el dinero? En el banco. Así que rebajamos la cuenta del banco. La cuenta del banco tiene saldo débito, pero aumenta por el débito cuando nosotras realizamos depósitos. Pero si vamos a retirar dinero, ¿por dónde tenemos que registrar esta cuenta? Esa salida de dinero, ¿por dónde la tenemos que registrar si nos va a disminuir? Si nos va a disminuir por el lado crédito. Ok, los equipos que tenemos en la oficina, que en todas las oficinas debe haber un aire acondicionado, ¿verdad? Esto también viene siendo un activo de la empresa. Y recuerden, y se los voy a repetir constantemente para que no se nos olvide, todo lo que la empresa compra para ella viene siendo su activo. Así que el aire acondicionado lo compramos al crédito. Registramos el débito a nuestro activo, que es el equipo rodante. Pero ¿a quién le daremos el crédito si lo estamos comprando al crédito? ¿A dónde iríamos? ¿Qué cuenta hablamos hacia atrás que vienen siendo nuestras deudas, nuestros compromisos? Al pasivo. Al pasivo. ¿Y el pasivo por dónde era que aumentaba? El pasivo por dónde aumentaba, por el lado crédito. Eso. Qué bien que están prestando atención. Eso me gusta. Ánimo. La patente también viene siendo parte de la empresa. Y de igual forma, ¿qué más se utiliza en la oficina? Los equipos de oficina, ¿como cuáles? La computadora, las impresoras, la central telefónica, ¿sí? Todo eso viene siendo parte del equipo de oficina. Entonces, recordemos algo. Los pasivos son bienes que tiene la... Ajá. Entonces, como son activos, ¿por dónde es que nos aumentan los pasivos? ¿Por dónde nos aumentan? Los activos aumentan por el lado débito. Ajá. Cuando lo adquirimos va por el lado débito. Ok. Para la próxima clase vamos a hacerle ya la prueba. Ahora veamos los que son los pasivos. Vamos a volver a comentarles que los pasivos que eran o qué son los pasivos, lo que no nos gusta, las deudas, los compromisos. Así que aquí vamos a encontrar a los proveedores. ¿Y por qué se le llama proveedores? ¿Quiénes son los proveedores? Son los que nos proporcionan a nosotros, puede ser el automóvil. No, para allá vamos, ¿no? José, vas muy adelantado. Los proveedores son los que nos dan, o sea, nos proporcionan un bien, pero al crédito. Ajá. Entonces tenemos también los impuestos por pagar. Esa es la parte que no le gusta al empresario, ¿verdad? Cuando viene su fecha de pago de impuestos. Pero tanto tengo que pagar. Bueno, generó ganancia, por ende tiene que también pagarle al gobierno, al fisco tiene que cubrirle. Así que tenemos los impuestos por pagar. Antes de avanzar y poco a poco vamos repitiendo siempre, los pasivos nos aumentan por el lado y por el crédito, exactamente. La hipoteca, cuando adquirimos la oficina, un edificio, una casa para el negocio, adquirimos entonces una hipoteca al banco. Los acreedores son los descuentos de los empleados.
que lo registramos cuando le hacemos el descuento a los empleados, lo debitamos cuando le pagamos a los bancos, a las financieras, a todas las entidades donde los colaboradores tengan sus préstamos. Las cuentas y documentos por pagar son pagarés y cualquier documento que firme la empresa. Los préstamos. Exactamente, préstamos que tenga la empresa. Ajá, préstamos, pero que no tenga que ser la hipoteca, ¿no? Un préstamo por pagar a X banco. Así que es parte del pasivo. Ahora vamos a ver la cuenta de capital. En la cuenta del capital vamos a encontrar lo que son los aportes de los socios y también allí se van a registrar las ganancias o las pérdidas que se generen dentro del periodo. Estas tres cuentas que acabamos de ver, recuerden, pertenecen al balance de situación, el balance de situación. Veamos aquí la ecuación fundamental de la contabilidad. La ecuación fundamental de la contabilidad nos dice que, por favor, Rodrigo, presta atención, Rodrigo, nos dice que activo es igual a pasivo más capital. O sea que si tú sumas tu pasivo con tu capital, te debe dar igual a tu activo. Vamos a tener prácticas posteriores. Aquí veamos un ejemplo. Total de activos, 500.000 balboas. Tenemos un pasivo de 300.000. ¿La diferencia cuál viene siendo? 200.000. ¿Para qué? Para que la suma del capital más el pasivo nos dé el total de activo. Ok, viene otra. Tenemos 60.000 en activo y en pasivo tenemos 60.000. Entonces, ¿qué pasó aquí? Capital cero. O sea, está iniciando de cero porque no tenemos nada. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver. Ejemplo. La ecuación nos dice, repetimos, activo es igual a pasivo más capital. Entonces, si es así y tenemos 50.000 de activo y tenemos 30.000 de capital, ¿cuánto será el pasivo? 20.000. ¡Wow! Vamos a ver si es cierto. Tienes un punto, tu apreciación. Ahora veamos. Si tenemos de pasivo 10.000 y de capital 20.000, ¿cuánto será nuestro activo? Es la suma de activo, de pasivo más capital. ¿Cuánto? 30.000. ¿Estás seguro? Sí. Ok, vamos a ver. ¡Oh! Ya está pasando la materia. Y aquí nos cuestiona cuánto será el capital si tenemos 25.000 de activo y 12.600 de pasivo. A ver, sumen y resten. A ver, Elías. Está muy callado, Elías. 37.600. No puede ser, José, porque recuerda que es que el activo te debe dar igual a la suma del pasivo más el capital. Tienes que sacar la diferencia. Si tienes el pasivo, ok, vamos a hacerlo acá. 25.000 menos 12.600. Perfecto, Lourdes. Muy bien, Lourdes. Había estado muy silenciosa. 12.400. Perfecto. Emocionante esta ecuación, ¿verdad? Las cuentas nominales o transitorias. Las cuentas nominales o transitorias, recuerda que son aquellas que inician el periodo con cero y al final se cierra la cuenta. Al final del periodo contable se cierra la cuenta. Entonces veamos por dónde nos aumentan y por dónde nos disminuyen. Los ingresos nos aumentan por el lado crédito, y nos disminuyen por el lado débito. Los costos
nos aumentan por el lado débito y nos disminuyen por el lado crédito. Veamos entonces los gastos. Nos aumentan también por el débito y nos disminuyen por el crédito. Ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos vienen siendo las ventas que realiza el negocio, ventas de bienes o servicios. Entonces registramos los ingresos por el lado crédito. No se nos pase esto. Entonces, ¿qué registramos en la parte del débito de los ingresos? Vamos a registrar los descuentos en ventas y la devolución de ventas. El descuento en ventas es cuando nosotros hacemos una venta y le damos un descuento al cliente. Y devolución de ventas es cuando nos devuelven la venta que realizamos. Entonces la tenemos que eliminar, por eso la eliminamos por el lado débito. Estas dos cuentas van por el lado débito. Los costos. Los costos se dan por compras que se realicen y también allí vamos a tener registrados descuentos en compras y devolución de compras. Los descuentos en compras es cuando tú realizas una compra y te ofrecen un descuento, ¿verdad? Ok, entonces como los costos aumentan por el débito, cuando tengamos un descuento en esa compra o una devolución de esa compra que realizamos, la tenemos que registrar por el lado crédito para entonces eliminarla. Ahora vamos a ver la cuenta de gastos. Esta es una cuenta que siempre hay que mantener un control, porque los costos, dependiendo de los costos y los gastos, es que vamos a ver si la empresa tiene ganancia en el periodo. Esto influye mucho. Recuerden lo que hablamos al principio de nuestra contabilidad personal. En los gastos vamos a registrar todos los salarios que se le paguen a los colaboradores, el gasto de electricidad, las cuentas de misceláneo cuando se paga algo y en el catálogo de cuentas no esté la cuenta y es algo que poco se da, la llevamos a la cuenta de misceláneo. Cuando tenemos mantenimiento en la empresa, una reparación que se dé, el alquiler, cuando la empresa está en un local alquilado, allí registramos el pago del alquiler. El pago de gasolina o de combustible del automóvil que tenemos allá en el activo. Cuando se genere ese pago, entonces lo registramos acá en gasto. El pago de agua. El pago de la cuenta del teléfono. Todo esto son partes de la lista de gastos. O sea, es un sinnúmero de cuentas, pero esta es dentro de las más las más conocidas y para empezar, pues. Ok, entonces también viáticos. A veces le pagamos a los colaboradores viáticos para que realicen alguna operación en la calle. Entonces, chicos, qué animados estaban. No entra dentro de nuestro presupuesto la comida. Usted tiene que traer su lonchera, recuerde, y tiene que ser una lonchera saludable. Entonces, aquí vamos a concluir. Necesito que hagan una lista, ahora cuando terminan las clases, y hagan en su libreta que se les solicitó al principio, qué fue lo que se aprendió hoy. Así que en la próxima clase hacemos una pequeña introducción de qué fue lo que aprendimos para entonces poder utilizar eso en lo que viene. Así que fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima clase.